Veamos el tema número 5, límite del conocimiento, la objetividad como postulado, el problema de la verdad, nociones y clases de verdad, el criterio de verdad y certeza. Veremos cada uno de estos elementos de forma muy sintética, pero antes quiero hacer la explicación del texto del capítulo 14 de Juan, donde Jesucristo aparece como el propietario, el dueño del conocimiento que procede del Padre. Él está afirmando al inicio del capítulo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Felipe le pregunta a Jesús, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Y Jesús le responde, Felipe, quien me ha visto a mí, tanto tiempo que estoy con ustedes, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y entonces él dice que todas las palabras que ha venido a dar al mundo las ha dado no por su cuenta, sino porque el Padre que permanece en él realiza toda la obra. Y pues Jesús obviamente se presenta como la verdad. Y de hecho cuando está frente a Pilatos, él afirma haber venido al mundo para hacer testimonio de la verdad. Y Pilato de forma sarcástica le responderá, ¿y qué es la verdad? Y teniéndole enfrente, Pilato no pudo darse cuenta que la verdad era Cristo, que Él es el que vino a dar a conocer cuál era el plan divino de salvación que Dios tenía preparado para la humanidad. Cristo vino a abrir las puertas, ¿verdad?, de los cielos para la humanidad, y esa es la gran verdad, que Él vino a salvar y a redimir la humanidad. Pues bien, obviamente Jesucristo promete que este conocimiento, que no es fácil adquirirlo, de hecho no se puede adquirir por la sola luz de la razón, va a ser obviamente un don de gracia proveniente del Espíritu Santo, y él en el capítulo 14 lo promete, ¿verdad? Él dice de que el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, ¿verdad? Que él va a enviar el Paráclito, que estará con ustedes desde siempre, y que por medio del Espíritu Santo obtendremos ese conocimiento, ¿verdad?, que nos va a enseñar y nos va a dirigir en todo, y nos va a enseñar a entender las palabras de Cristo alrededor pues de este misterio de Cristo como la verdad. Por tanto, el Paráclito pues que el Padre va a enviar en su nombre, nos va a enseñar y recorrer todo, y al final nos permitirá estar ya en paz. En realidad el ser humano no va a estar tranquilo hasta que su alma no descanse en Dios, y en este sentido es hasta que la luz de la razón natural no se dé por vencida y se dé cuenta que por su propia capacidad no podrá llegar a esta verdad. Tendrá que doblar rodillas y atender obviamente a la voluntad de Dios para poder ser partícipe del conocimiento que Dios provee. El conocimiento de la realidad, es claro que podemos acceder a la realidad, al menos aparente, por medio de la información sensorial. Lo más que podemos percibir con los sentidos es lo próximo, es lo materialmente tangible, por lo cual hay conceptos abstractos, hay realidades eternas que no podemos abstraer más que con la razón. Por tanto, el conocimiento sensorial se nos presenta como algo limitado y por tanto es poco fiable. Y de hecho pondré algunos ejemplos de esta realidad, del por qué el conocimiento sensorial no nos da una realidad exacta. Al ver este ejemplo, esta imagen, que los sentidos por un momento nos dicen, ¿verdad?, que hay líneas más o menos pandas. Algunas tienden a ser más delgadas hacia la izquierda, otras tienden a ser más delgadas hacia la derecha. Esa es la información primaria que nos viene al ver esta imagen, como que en realidad están un poco pandas las líneas horizontales. Sin embargo, cuando pasamos líneas horizontales tapando la deformación o este zigzag de cubitos en color negro, ¿verdad? O al menos vemos cada una de las líneas con sus cubitos, ¿verdad?, de una forma individual, nos damos cuenta que en realidad no están pandas las líneas, ¿verdad?, sino que realmente existen este efecto óptico, ¿verdad?, que termina engañando nuestra capacidad sensorial. Y podemos ver que a trasluz pues siguen estando las figuras atrás, no he quitado nada, solo puse rectángulos encima para demostrar que las líneas son completamente rectas.
En este otro ejemplo, la capacidad sensorial nos da casi la percepción de que aparecen y desaparecen puntos negros en cada uno de las esquinas donde se unen los cuadrantes, en el centro, mejor dicho, de cada cuadrante. Y en realidad no hay ningún punto negro, todos los puntos son blancos, pero se genera ese efecto óptico, ¿verdad? Que algunas personas dirán marea un poco, ¿verdad? Donde la mirada como que pretende ir a buscar ese punto que está apareciendo y al ir a verlo ya no está ahí. Y de hecho cuando separamos cada una de las realidades individuales, podemos poner a prueba que los sentidos nos están engañando. En realidad los puntos siguen siendo blancos y no están cambiando como si fuese una imagen GIF animada. Además tenemos esta imagen muy popular, este efecto óptico, que nos da la percepción de que los círculos están girando. Y en realidad cuando lo sometemos también a la prueba de ver solamente pequeños fragmentos, nos damos cuenta que en realidad la figura está completamente estática y que el cerebro se encarga de realizar el resto del movimiento. Esta es la realidad a la cual nos referimos cuando decimos que los sentidos no nos dan una percepción clara de la realidad. A veces hay fenómenos que pueden estar siendo abstraídos de forma, pues, como efectos ópticos o erróneos. Pues así delimitados son nuestros sentidos. Esta frase anónima nos dice una gran verdad. Dile a un hombre que hay 300 billones de estrellas en el universo y te creerá. Dile que el banco está pintado y tendrá que tocarlo para estar seguro. Tenemos una desconfianza ya sobre el tema de los sentidos, que solo sometemos la confianza, solo ponemos la confianza cuando el conocimiento rebasa nuestras capacidades. Y lo damos normalmente por cierto. Como no puedo investigar el resto y contar las galaxias, entonces me creo realmente que existen miles de millones. Y aunque sí existan, ¿verdad? Obviamente, aunque existan, ¿verdad? Pero no lo pongo en duda, es decir, no me atrevo a poner en duda, pero que no vaya a ser un fenómeno particular que existe en mi capacidad y habilidad poder demostrar su veracidad o falsedad. En ese caso, pues obviamente corro a querer demostrar lo contrario. La objetividad, por tanto, tenemos que definirla como esa actitud donde se trata de mantener una postura independiente de los prejuicios y creencias con la finalidad de obtener la verdad pura, que es aquella idea fiel a la realidad. Esta imagen me gusta porque critica un poco la falta de veracidad y objetividad de los medios de comunicación. Más que objetividad, los medios tienen objetivos. Están pagados, son campos pagados la mayoría de medios de comunicación, ¿verdad? Y han perdido totalmente la objetividad del verdadero periodismo, ¿verdad? Y obviamente están ligados a ciertas agendas políticas. El problema de la verdad, veamos un poco el tema de los límites entonces respecto a que nos impide alcanzar la verdad. Tenemos varios límites para el conocimiento, específicamente vamos a mencionar tres: las limitaciones que son humanas, las que son de la razón, las que tienen que ver con la ciencia. Por el lado de las limitaciones humanas aparecen los siguientes: la percepción, la cultura nos limita, los prejuicios nos limitan muchísimo, el tiempo también, tenemos poca vida para poder aprender y por tanto no podemos adquirir conocimiento pleno. El espacio, nos cuesta la movilidad, cuánto hubiera deseado Stephen Hawking dirigirse al espacio y viajar a conocer un agujero negro para poder observarlo de primera mano y poder abstraer mejor lo que su matemática le llegó a permitir conocer. Las convicciones, las creencias, la actitud. Por el lado de la razón están los errores de la lógica. Por el lado de la ciencia, pues tenemos el problema de la técnica, tenemos tecnología que aún no nos permite alcanzar mejores conocimientos, existe la esperanza de que en el futuro habrá mejores, pero así como los de los años 20 jamás imaginaron ver una computadora portátil, ¿verdad? Los de la actualidad pues no sabremos hasta dónde vamos a llegar con los límites de la ciencia y la técnica, pero por ahora es una limitante para seguir conociendo. Por el lado de la razón también están las falacias, que vamos a mencionar en el siguiente tema. Y también tenemos un limitante que tiene que ver tanto con la ciencia como con la razón, la ética. La ética nos sirve como límite porque obviamente nos establece una frontera, nos dice ir más allá, plus ultra, ¿verdad? Con la ciencia y la lógica, o non plus ultra. Es decir, o nos quedamos nada más ahí
a un cierto límite, limitar o no limitar la ciencia. Por tanto, la ética pone un freno, obviamente, a los intentos de utilizar la ciencia, por ejemplo, para convertir al ser humano en un objeto, en un conejillo de indias. Entonces, hay que tener en cuenta de que la ética sí nos limita, pero no de manera injusta, sino de una manera, pues buscando la objetividad y buscando sobre todo la defensa de la dignidad, tanto del ser humano como del resto de la naturaleza. ¿Qué es la verdad? Hay un programa muy famoso de un filósofo llamado Darío Streiber, que se llama Mentira la verdad. Y es que él es un filósofo de corte socialista, ¿verdad? Del lado de izquierda, pensamiento de izquierda, y por tanto es un hombre que pone en duda todos los sistemas. Es un hombre que no da por cierto absolutamente nada, es un antidogmático total, es un antiabsolutista, ¿verdad? Muy buen crítico en parte, ¿verdad? Su capacidad crítica es muy buena. Sin embargo, negar algunas verdades importantes, sobre todo en el lado de la moral, es alarmante en un filósofo. Que un filósofo descuide por completo la importancia de la moral hoy en día, aún después que ya hemos tenido las experiencias de tantas escuelas que han pasado por el mismo debate, y no optar siempre por la defensa de la ética, que es lo que realmente hay que defender desde la filosofía. ¿Qué es la verdad? La verdad en griego se dice aletheia, y aletheia significa sin velo, ¿verdad? Algo descubierto. La palabra latina es veritas, de ahí viene verus o verum, que significa algo cierto, algo innegable. Por tanto, la verdad es aquello que está conforme al concepto de la mente. Si en mi mente tengo la idea de que una silla tiene tal forma y encuentro una silla con esa forma, considero que esa silla es verdaderamente idéntica a mi idea. Es decir, que encuentro la relación entre las características de un objeto material con la idea que tengo en la mente. Pero si algo, por ejemplo, si alguien me presenta una mesa diciéndome que es una silla y no corresponde a la idea que tengo de silla en mi mente, digo, eso es una mentira, no es una silla, ¿verdad? Porque no está de acuerdo al concepto que manejo. Es el conocimiento coherente y objetivo acerca de la realidad. Nos valemos de la razón, la única manera de poder confirmar la verdad es haciendo un trabajo pues de argumentativo, con el raciocinio, para poder presentar con mayor objetividad aquellos argumentos que le dan o no le dan fuerza a una realidad que queremos entender. Y a partir de la refutación o corroboración de los datos, realmente podemos llegar a alcanzar o una verdad o la demostración, ¿verdad?, de que es una falsedad. Hay tipos de verdad. Tenemos la verdad que es absoluta, aquella verdad que expresa conocimiento pleno acerca de toda la realidad, pero también no significa simplemente que hable de toda la realidad. También hay verdades absolutas particulares. Por ejemplo, es una verdad que usted en este video me está escuchando, a no ser que usted tuviera una deficiencia física. ¿Quién puede negar esa verdad? ¿Y quién podría decir que esto que estoy diciendo no es una verdad absoluta? Claro que es absolutamente cierto que usted me está escuchando en este video, razón por la cual sí existen verdades absolutas particulares. Ahora, encontrar una sola verdad de manera universal es obviamente solo en el mundo de la vida religiosa podemos llegar a admitir que es cierto, porque al menos desde la ciencia, ¿verdad? Con tantos sistemas, con tantas opiniones, es difícil llegar a un acuerdo. Pero al menos desde el punto de vista filosófico, de un lado de la filosofía, sobre todo filosofía cristiana, sí creemos que existe un conocimiento absoluto que proviene de Dios y que por tanto el hombre puede llegar a percibir parte de esa verdad contenida en Dios. Dios es la absoluta verdad, al igual que su Hijo, ¿verdad? Y por tanto podemos percibir parte de esa verdad. Pero sabemos también que como es un conocimiento absoluto, no puede caber toda la dimensión de la sabiduría de Dios en una mente tan finita como la del ser humano, ¿verdad? Bueno, hasta ahora por lo menos suponemos que es una mente finita. Así como de finita es la existencia, la vida, el tiempo de existencia, pues suponemos también que la materia es finita y por tanto sus pensamientos también son finitos. Creemos que hay una frontera para el conocimiento humano, al menos dentro de este estrato de naturaleza. Pero no sabemos, ¿verdad? Y esa es una situación también que dependerá de Dios y desde el punto de vista religioso podría decir
depende de Dios si Él nos quiere hacer partícipes de la vida eterna como lo ha prometido, pues depende de Él si nos quiere hacer partícipes también de todo el conocimiento universal y que lo podamos abstraer, conocer y manejar de manera absoluta, tanto como Él lo conoce. Quizás no podremos manipular la materia como Él la manipula, ¿verdad? Como Él manipula realmente la realidad, eh, porque es el creador, Él puede perfectamente decir hasta dónde llega la creación, pero por lo menos conocerla, al menos entenderla, ¿verdad? Y de hecho la matemática que estamos intentando abstraer de los fenómenos ya nos dan una especie de lenguaje divino, que nos dan obviamente la idea de cómo está programado todo, cómo está bien establecido bajo leyes, ¿verdad? Y que no es un caos, sino que es realmente un cosmos, como decían los griegos, que es algo ordenado, que no es algo que está simplemente caótico, ¿verdad? Que aparentemente puede ser caótico, por nuestros sentidos que son limitados para entender la matemática de un fenómeno que se desarrolla tan rápidamente o en un fenómeno tan pequeño, pero que si tuviésemos la capacidad racional para poder, capacidad racional, capacidad temporal y espacial de poder detener el tiempo en primer lugar, aumentar la realidad más pequeña o hacer ver toda la el gran fenómeno de una manera más pequeña todavía, y pudiéramos además tener el tiempo para poder abstraer ese fenómeno, podríamos descubrir que ningún fenómeno, por muy caótico que parezca, en realidad se comporta de manera caótica, responde a causas y efectos, responde a un orden determinado y hasta existe una geometría oculta en todos los fenómenos que están ocurriendo. Así que aunque yo reviente un pequeño cohete, ese cohete va a salir disparado aparentemente de forma pues arbitraria. Sin embargo, si yo ralentizara el tiempo y pudiera medir el impacto de la pólvora en la superficie del papel, podría saber hacia dónde va a ser disparado con matemática, ¿verdad? Generando quizá una parábola el fragmento del cohete. A eso quiero referirme, que el conocimiento simplemente está limitado para poder obtener estas verdades que son prácticamente verdades absolutas y que están ocurriendo de manera pues constante en la naturaleza. Por otro lado está el conocimiento o la verdad relativa. La verdad relativa es aquella que siempre será incompleta. Las personas que creen que todas las verdades son relativas creen que ninguna verdad está acabada, que no es definitiva y que depende del punto de vista de cada quien. Es un peligro generalizar diciendo que todas las verdades son relativas. Evidentemente no todas las verdades son relativas, como he dicho, ¿verdad? Yo puedo perfectamente decir de manera perfecta y de manera absoluta, ¿verdad? Que usted está aquí, que usted está escuchando este video frente a su dispositivo. Y quien se atreve a negarlo, tiene que demostrar realmente. Y quien se atreve a presentar la negación de esto, tiene que demostrar lo contrario. A veces dicen que la prueba recae en el que afirma. Pues yo lo afirmo con la prueba de que usted está escuchándome, ¿sí? Y está entendiendo lo que estoy diciendo. Por lo cual, en este sentido, quien en este caso debe demostrar si yo estoy equivocado y no es verdad absoluta lo que digo, es quien niega la verdad absoluta. Ahí sí la carga de la prueba no recae en mí, sino que recae en el otro, que tendrá que demostrar que lo que estoy diciendo no es absoluto. La objetividad, la verdad objetiva es aquella que el contenido del conocimiento humano refleja fielmente al mundo, sus leyes y sus propiedades. El conocimiento objetivo es la búsqueda de la filosofía. La filosofía no anda especulando por simplemente especular. Así que esa idea de filosofía que maneja este filósofo Darío Steinschreiber, al cual citaré quizás no más de una vez, eh, eh, Darío, por más que sea muy buen filósofo y crítico, tiene que reconocer una verdad muy cierta, y es que la filosofía no pretende simplemente especular, ni polemizar por polemizar. La finalidad de la filosofía es alcanzar la sabiduría, y por tanto, si andamos afanados en alcanzar la sabiduría, es porque el filósofo entiende que el horizonte nos manda, ¿verdad?, hacia la verdad. Hay una verdad que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, muchas verdades que vamos a ir entendiendo poco a poco. Y cuando digo muchas verdades no me refiero a diferentes verdades, sino me refiero a muchos fragmentos de una sola verdad, que nos va a dar el entendimiento necesario para poder comprender la realidad en la cual vivimos. Por lo cual, por muy escéptico que sea Darío, por muy, se puede decir,
muy relativista que sea él en su forma de filosofar, ¿verdad? Si él llegase a suponer, no he dicho que lo suponga, pero si él llegase a suponer, por los videos que he visto, que parece que duda de todo y que simplemente se mantiene un escepticismo casi radical ante todo, si él llegase a dudar de que la filosofía realmente no llega a buen puerto, es decir, no llega a conocimientos válidos, pues entonces estaría negando toda la historia de la filosofía, donde los filósofos sí alcanzaron verdades importantes. Vaya, una simple verdad que hemos mencionado y que en la filosofía al inicio, y que mencionaremos obviamente cuando veamos las etapas de la filosofía, que es que los filósofos normalmente han terminado siendo también científicos. Y algunos de estos, y voy a poner el ejemplo de uno específicamente, Tales de Mileto. Tales de Mileto llegó a la convicción de que la materia tenía al menos, por lo menos hasta donde le alcanzó la razón, tres estados. ¿Y quién se atrevería a negar que no existe el estado líquido, sólido y gaseoso? ¿Quién se atrevería a negar semejante verdad? Cierto, existen más estados. El estado bosónico, iónico, existen más estados en la materia, plasmático. Pero, ojo, ¿verdad? En este caso, la verdad dicha por Aristóteles es una verdad válida, perdón, por Tales de Mileto, es una verdad válida. Y por tanto, como es una verdad válida, no dijo ninguna verdad que no fuera objetiva, dijo más bien una verdad objetiva que hasta el día de hoy lo seguimos enseñando en la escolaridad. Lo que pasa es que la academia nos ha llevado a entender que hay más, y obviamente hay que agregarle estas que son más, pero la verdad que se estableció desde el principio con Tales de Mileto ha permanecido hasta nuestros días, ¿verdad? Y nadie se atrevería a negar que existe el sólido, el líquido y gaseoso en la materia, al menos en el agua. El agua, el hielo y el vapor, ¿verdad? Son esos tres estados que mencionaba Tales de Mileto. Así que no podemos ser radicales en el sentido de negar la verdad. Hay verdades objetivas, la vamos a ir adquiriendo poco a poco como humanidad, es un trabajo que tenemos que desarrollar necesariamente todos los seres humanos. El ser humano que no esté esforzándose por entender la realidad es un egoísta, es un ser humano que vive en una burbuja y que no merece ser parte de la humanidad. Porque el objetivo de ser parte de la humanidad es colaborar con la humanidad para volvernos cada vez seres humanos más perfectos cada día más, para poder embellecer la cultura con conocimientos, con ciencia, con técnica, con desarrollo artístico. Esa es la manera como realmente entendemos el camino de la filosofía. Así que la objetividad de la filosofía es importante y sí hemos llegado a conocimientos que son objetivos, aunque sean apenas el inicio del conocimiento objetivo, ¿verdad? Que fue lo que pasó con Tales de Mileto. Él descubrió apenas un inicio de lo que sería el conocimiento objetivo que hoy manejamos, que hay muchos, y quizá hay muchos más que no conocemos todavía, muchos estados de la materia en el universo. Pero él comenzó con una verdad muy válida. La concreta. El tipo de verdad concreta pues depende de las condiciones de lugar o tiempo. Por ejemplo, se dice que las leyes de Isaac Newton, las leyes de termodinámica, solo se cumplen bajo ciertos parámetros, es decir, bajo otros tipos de escenario universal, estas leyes pues están un poquito más condicionadas. Pero en generalidad entendemos que por lo menos en nuestro estado, ¿verdad? En nuestro planeta, sí se cumplen las leyes de Newton y por tanto se les siguen llamando leyes, leyes de la termodinámica. Pero cuando ya nos referimos, por ejemplo, a un estado de la materia, por ejemplo, cuántico, pues ahí el tema de la termodinámica como que queda todavía pues muy corto como explicación para entender la naturaleza. Entonces, es importante entender que hay verdades que son aplicables solamente durante un tiempo o un lugar específico, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea falsedad. Eso es algo que también tenemos que tener claro. Es una verdad, y es una verdad condicionada, ¿verdad? Que depende de un escenario. La lógica es un tipo de verdad también. Cumple criterios de verdad o leyes de la lógica formal y lógica material. En esta asignatura no podremos ver desgraciadamente la lógica formal. Esa parte le toca que ver a los ingenieros en sistemas, ¿verdad? En algunas otras universidades a los mercadólogos, que obviamente tendrán que mejorar su capacidad de el análisis del lenguaje. Y obviamente la lógica formal se dedica a ello, a la matematización del lenguaje, de la sintaxis del pensamiento prácticamente, la estructura del pensamiento.
Y vamos a ver un poquito de lógica material cuando veamos a Aristóteles. Ahí vamos a hablar un poquito de el silogismo, también vamos a ver lógica material prácticamente en todas las etapas de la filosofía. Pero específicamente introduciremos a la lógica material con el padre de la lógica que es Aristóteles. Y por otro lado está la verdad científica, que es el producto del sistema racional de la ciencia, producto del método científico mismo, y que es un producto que se supone, ¿verdad?, llega a verdades objetivas, ¿verdad? Obviamente depende de el avance científico, tecnológico, para demostrar si una verdad adquirida por la ciencia se va a seguir cumpliendo en la realidad o estará condicionada o quizá pues tendrá que ser explicada de otra forma, por lo cual hay teorías, hay hipótesis, ¿verdad?, que van a requerir pruebas y demostraciones. Hay muchísimas teorías hoy en día que se consideran, que algunos consideran como que fueran una doctrina, como que fuera ya la realidad, cuando en realidad necesitan la prueba, y necesitan obviamente ser verificadas en la realidad. Así que hay que tener también cuidado con la ciencia porque si bien es cierto nos puede llevar a grandes verdades, ¿verdad?, no podemos generalizar diciendo que todo el conocimiento surgido de la ciencia, ¿verdad?, siempre llega a la verdad. Tengamos esa prudencia de no darle a la ciencia la autoridad máxima siempre sobre la verdad, porque también la ciencia se ha equivocado. Han habido teorías científicas que han quedado en el olvido, que han sido reformadas, cambiadas, refutadas por nuevas teorías más sólidas, matemáticas más fuertes, ¿verdad?, experimentos más sólidos. Por lo cual entendamos que incluso la ciencia es un aprendizaje, ¿verdad? Y no podemos obviamente creer que todo el sistema racional de la ciencia es siempre objetivo. A veces también puede estar condicionado con ciertos sesgos, ¿verdad? Está el caso, por ejemplo, famosísimo de Albert Einstein, que para poder hablar de la teoría general de la relatividad se va a inventar una constante universal, para poder justificar por qué su teoría era aplicable en un aspecto y en otros aspectos no. Y se inventa una constante, se le inventa prácticamente, literalmente se le inventa, ¿verdad? Afirma que hay un dato que él no ha podido descubrir y a ese dato le llama constante, algo que va a condicionar de manera total mi fórmula. Al final Albert Einstein se arrepintió, llegó a decir que haber supuesto esa constante fue un grave error, ¿verdad? Porque se dio cuenta que su sistema estaba bastante bien sin esa constante, ¿verdad? Y de hecho experimentos posteriores van a llegar a demostrar algunas de las teorías de Albert Einstein y la van a volver prácticamente una teoría cada vez más sólida. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros que los conocimientos científicos que poseemos son verdaderos? ¿Existe un límite para el conocimiento humano? Esa es la pregunta que nos vamos a plantear con 5 teorías que intentan explicar si podemos estar o no seguros de los conocimientos científicos que adquirimos. Hablemos entonces de la primera postura, el dogmatismo. Coloco de ejemplo a la Iglesia Católica porque contiene dentro de su doctrina muchísimos dogmas. La palabra dogma proviene del griego doxa, que significa parecer, opinión o creencia. Se entiende por dogma aquella enseñanza o artículo que debe ser considerado una verdad innegable y que de alguna manera todos los miembros que conforman parte o están bajo la autoridad que establece estos dogmas deben creerlo. Y uno de los ejemplos que podría colocar es el caso de Jesucristo. Es un dogma dentro de la Iglesia Católica que Jesucristo es hijo de Dios y por tanto comparte la naturaleza de Dios. Tiene naturaleza humana a la vez que tiene naturaleza divina. El dogma entonces de Jesucristo como Dios es un dogma innegable. Si yo negara ese dogma, entonces dejaría de ser cristiano. Y así hay muchísimos dogmas, por lo cual se vuelven una verdad sólida dentro de la fe. En el caso de la ciencia también pueden haber ciertas actitudes dogmáticas que se establecen a veces por presión, por fuerza, y que en algún momento de la historia cambiarán, cuando ya aparezca una nueva autoridad que termine diciendo, pues, o mostrando la falsedad de los argumentos que se consideraban científicos. Por ejemplo, el caso de la teoría heliocéntrica, ¿verdad? Con Nicolás Copérnico terminó refutando el diseño de Ptolomeo, el diseño también de la idea inmóvil de Aristóteles. Entonces, un diseño nuevo como el que trajo
Galileo y va a confirmar también, perdón, que trajo Nicolás Copérnico y que va a confirmar Galileo, pues obviamente va a generar una gran polémica, porque en la ciencia se daba por conocimiento científico lo que había dicho Ptolomeo. Sin embargo, vemos que este conocimiento aparentemente científico terminó siendo refutado. Algunos de los pensadores y filósofos que mantienen esta postura dogmática, ¿verdad?, son Baruch de Spinoza y René Descartes. Segunda postura, el escepticismo. Ahí tenemos a los escépticos. El escéptico es aquel que se dedica a examinarlo todo. Está bien poner la duda como herramienta. De hecho, René Descartes establecía que la duda es uno de los métodos de la filosofía. Sin embargo, no podemos siempre estar dudando de todo. Hay que dudar de aquel conocimiento que falta por conocer. Y hay que dudar también del conocimiento que no tiene corroboración, que no hay prueba. Pero los conocimientos que ya tienen prueba obviamente no se deben poner en duda. Deben ser aceptados como una verdad porque ya existe obviamente la comprobación. Para el escéptico nada es absoluto, debemos dudar de todo, es necesaria la comprobación y evidencia, hay una desconfianza por tanto también en los sentidos, los dogmas son cuestionables incluso para ellos, conlleva al subjetivismo y esto es peligroso. Hoy en día estamos cayendo en una sociedad bastante subjetivista que niega las verdades que obviamente sostienen la armonía de la sociedad misma. Y es un peligro porque crea obviamente una sociedad descontrolada, donde al finalizar este tipo de sociedad va a terminar siendo pues la ley de más fuerte si seguimos con este subjetivismo así como vamos. Exponentes de esta postura, ¿verdad?, ante el conocimiento son Pirrón de Elis y Parménides, filósofos de la escuela eleática. Es importante también destacar que el escepticismo radical es una contradicción lógica, por lo cual podemos ser un poco escépticos, pero no escépticos absolutos. Porque imagínense, si yo le dijera a un escéptico, ¿es absolutamente cierto de que no hay absolutas verdades? Y si el escéptico me dice, sí, es absolutamente cierto que no hay absolutas verdades, estaría obviamente cometiendo una contradicción. Entonces, ante esta situación, tengamos cuidado con esta gente que cree que todo tiene que ponerse en duda, porque hay gente que normalmente nunca va a llegar a ninguna verdad y por tanto permanecerá siempre en la ignorancia. O, al menos, si no permanece en la ignorancia, dejar escapar grandes verdades o conocimiento válido y útil para la humanidad. El criticismo. El criticismo es una de las escuelas también filosóficas y de una de las posturas ante el conocimiento que afirma que el conocimiento es limitado. Y como es limitado, nunca es definitivo, puede ser por tanto cuestionable o criticado para corregir errores. Debe haber entonces una justificación racional y examen, lo que hoy llamamos pues prueba científica. Y exponentes de este pensamiento son hombres como Immanuel Kant. El relativismo, otra de las posturas que personalmente considero también peligrosas. El relativismo no comienza con Albert Einstein, con la teoría de la relatividad como muchos creen. Comienza con Sócrates. Sócrates es el que empieza a hacer la diferencia entre conocimiento objetivo, subjetivo y relativo. El conocimiento subjetivo es la idea particular, lo que cada ser humano puede abstraer de la verdad. En el conjunto de relaciones de estas ideas subjetivas, pues genera un conocimiento relativo, ¿verdad?, que se organiza en grupos. Luego, estos grupos que contienen ideas más o menos verdaderas, ¿verdad?, permitirían adquirir un conocimiento objetivo. Así que, a pesar que Sócrates es un sofista y que también, al igual que los escépticos, pone también en duda a veces el conocimiento de la sociedad, también hay que decir que él creía que sí se podía llegar al conocimiento objetivo, pero se podía llegar a través de la comparación, contrastación y prueba de las posturas que llamamos pues ideas subjetivas, ¿verdad?, e ideas relativas. Para el relativista todo es subjetivo, todo mundo parte de ideas particulares, es decir que cada uno tiene una apreciación del fenómeno. Lo real no tiene base permanente, porque lo que para mí es gris, para otro quizás sea blanco, quizás para otro sea blanco hueso. En la manera como percibamos el fenómeno dependerá de la perspectiva incluso de dónde estemos ubicados.
El absoluto es inalcanzable, por tanto, según los relativistas, nadie va a poder alcanzar la verdad absoluta. Bueno, en el caso del mundo religioso también creemos que nadie puede alcanzar la verdad absoluta si Dios no se la quiere dar. Estaríamos siempre limitados en el conocimiento, a menos que la gracia de Dios nos haga partícipes del conocimiento absoluto que Él posee. Afirmamos que sea un conocimiento absoluto, pero que puede ser compartido a los seres humanos y apenas podemos recibir parte de la información que nos habla acerca de esta gran verdad universal. No existen, por tanto, para los relativistas verdades universales. Para algunos otros sí existe. Para el caso de los cristianos, por ejemplo. El conocimiento es válido según el contexto, y esto es a lo que se refería también la visión de los escépticos primarios, como Parmenides, ¿verdad? Cada quien percibe el fenómeno de diferentes maneras. Incluso si dos personas muerden una misma manzana, quizá para uno sea un poco más ácida, para otro sea un poco más dulce. Dependerá cómo usted, de repente, no sé, su saliva, su pH, sus papilas gustativas. Entonces, depende realmente cómo esté también su organismo, ¿verdad? Incluso cómo esté su actitud, que puede obviamente cambiar o sesgar la idea que tiene acerca de los fenómenos. Y los exponentes de esta escuela son los sofistas, como Protágoras, Hipias, ¿verdad? Algunos de ellos que se van a relacionar con este famoso personaje llamado Sócrates. El perspectivismo, una postura de este filósofo español, José Ortega y Gasset. Vemos en la imagen una figura geométrica. Digamos que esa figura es la verdad. Alguien ve la verdad rectangular proyectada en la pared o cuadrada y otro la ve circular. Entonces, aquello que es mi verdad y aquello que es tu verdad, si las logramos hacer coincidir o al menos relacionar, este relativismo necesario que tenemos que relacionar, ¿verdad? No relativizar más, sino relacionar las ideas, un relativismo en el sentido de relación. Entonces, si nos acostumbramos a hacer esta comparación de las ideas, entonces podríamos llegar quizá a la verdad, porque la verdad se compone entonces de las ideas subjetivas o de cómo cada uno percibe el fenómeno. Cada sujeto o grupo tiene su propia visión de la realidad, cada cultura ve la realidad como quiere. Hay una verdad percibida por perspectivas parciales, lo que decíamos acerca de estos pequeños grupos que alcanzan ciertos grados de verdad y que estos grados de verdad son los que hay que poner ya a prueba para poder corroborar cuáles serán válidas, cuáles serán inválidas y poder contrastar para obtener el conocimiento objetivo. Todas las perspectivas son verdaderas según el perspectivismo. La reunión de todas es la verdad absoluta. Y el exponente, pues, José Ortega y Gasset. Ante esta idea, si me preguntan cuál de todas estas posturas, estas 5 posturas que hemos visto, son las mejores, yo diría que habría que ser un híbrido entre lo que es la idea de que existen verdades absolutas, un poco dogmático, a la vez que también hay que reconocer que toda verdad absoluta o no absoluta, debe ser puesta a prueba, es decir, un poco de criticismo. Y por otro lado, entender que sí es cierto que cada uno puede percibir el fenómeno y por tanto las ideas, esto que llamaríamos la lluvia de ideas, este brainstorm que tendríamos que realizar para poder conjugar, relacionar, contrastar, comparar las ideas, nos pueden llevar a la verdad, por lo cual habría que ser un híbrido entre el dogmatismo para perseguir el horizonte de la objetividad, el criticismo para poder poner a prueba el conocimiento científico, incluso el conocimiento que ya se da por hecho, y el perspectivismo que obviamente nos permitirá poder valorar todas las perspectivas y no descartar ninguna hasta no ser sometida a prueba. Para ir terminando, el criterio de verdad son aquellas reglas que nos permiten diferenciar entre la verdad y falsedad en un argumento. En este sentido, pues tenemos muchas leyes dentro de la lógica. Están las famosas tablas de verdad que nos ayudan a confirmar cuándo un silogismo, ¿verdad?, es verdadero y cuándo es falso, o cuándo un argumento es verdadero, cuándo un argumento es falso. Puede ser utilizado para valorar premisas, ¿verdad?, para valorar proposiciones, para valorar relaciones de juicios y por tanto nos permiten obviamente obtener estas conjugaciones que nos dan la idea de cuándo un conocimiento será verdadero y cuándo un conocimiento será falso, dependiendo de los conectores lógicos que utilicemos de por medio. Si queremos utilizar la conjunción, es decir, el y
¿verdad? O el pero. Si queremos utilizar la disyunción, es decir, el o, cuando yo digo, por ejemplo, María o Juan comen. Si quiero utilizar la condición, si estudio, entonces paso a la clase, es una condicional, y hay una regla de tabla de verdad para ver todas las posibilidades en una simple oración condicional. Entonces, esto nos ayuda obviamente a entender como casi acercándonos a una especie de matematización de el argumento, matematización de la idea. Y obviamente de esta matematización van a aparecer y van a ir surgiendo cada vez más leyes. Leyes que llamamos leyes de la lógica o leyes de inferencia, ¿verdad? De diferentes incluso representantes, como las leyes del álgebra de Boole, la ley de Morgan, que están incluidas dentro de estas leyes de inferencia o de investigación. En este caso la inferencia es la producción de un juicio, donde obtenemos una conclusión. Entonces sometemos a prueba con estas leyes cada uno de los argumentos y verificamos cuáles cumplen la ley y cuáles no. La idea de hacer esta matematización del conocimiento surge con Wilhelm Leibniz, que es uno de los pioneros de la matematización del saber. Él quería encontrar, dice, un alfabeto que permitiera obviamente racionalizar el lenguaje, es decir, volverlo una matemática para poder demostrar la falsedad o no validez de un argumento. Y terminamos con lo siguiente. Todo criterio de verdad válido necesita de al menos 7 aspectos. Primero, usar el sentido común. A veces creemos que solamente el procedimiento científico nos puede llevar a la verdad, también el sentido común, porque la razón recibe a veces ciertas intuiciones que sin aún haber utilizado el método científico puede prendérsenos pues el bombillo, como decimos vulgarmente. Se nos prende la idea, ¿verdad? Y aparecen obviamente impresiones en la razón que no necesariamente deben ser sometidos de manera inmediata a la prueba y que nos suenan a verdad y que nos saben a verdad y que los dejamos sostenidos como teorías, a grado que después serán corroboradas y quizá pues se confirme que en realidad ese sentido común nos llevó a alcanzar una verdad que tiene hasta prueba científica. Entonces, no descartemos la importancia del sentido común. Hay, como digo, intuiciones que pueden llegar a venir. Ante esto, pues también hay que considerar que debemos valorar también la evidencia. En el sentido de la evidencia, pues obviamente es contrastar los datos que hemos obtenido con la realidad. La conciencia también es importante aprender a liberarla la conciencia de sesgos, de prejuicios, ¿verdad? De preconceptos que pueden ser erróneos, para evitar obviamente caer en el error. La autoridad, también hay que considerar que hay autoridades que son válidas y autoridades que son inválidas, o mejor dicho, autoridades que son autoridad y autoridades que son falsas autoridades de verdad. La lógica, también hay que considerar las leyes mismas de la lógica para poder demostrar con estos criterios que nos regala la misma disciplina, la verdad misma o el argumento que planteemos. Y una que también es muy importante, y con esta terminamos, hay que despojarse de las falacias. Las falacias lógicas, que llamamos también falacias formales, y las falacias de lenguaje o falacias materiales, ¿verdad? Las que tienen que ver con la atingencia o atinencia. Entonces, tengamos cuidado con las falacias porque nuestro vocabulario popularmente está sesgado con una gran cantidad de ideas erróneas que vamos a ver más adelante en el siguiente tema.